¿Por qué intentamos ser buenos aunque el camino de la maldad parece más entretenido? Breve historia y reflexión sobre la ética, la religión y la sociedad. No sé ustedes, gente, pero yo particularmente siempre me he visto atraído por los villanos, tanto los de la historia como los de la ciencia ficción. Sus atuendos, sus motivaciones, sus expresiones, sus modos de moverse y actuar, simplemente me encantan. Pero, por otro lado, la historia y la religión y la sociedad nos dicen que eso está mal, que debemos ser buenos, vivir con justicia y alabar al heroísmo, y que los villanos son un error, una falla en el sistema y algo que no debería existir y que, sin embargo, existe. Pero, ¿por qué? Bueno, acompáñenme a esta larga historia porque aquí sí hay mucho que contar. Partamos desde el principio, es decir, desde la filosofía. Porque si bien la historia es una herramienta para conocer el pasado y entender el presente, la filosofía nos puede ayudar a entender el pensamiento del pasado y de nuestro presente. Y cuando hablamos de filosofía, no podemos olvidarnos de nuestros queridos amigos los griegos, porque, bueno, seguramente ellos tenían todas las respuestas, ¿no? Bueno, no. Los griegos, como la gente de ahora, compartían diferentes ideas, en este caso escuelas de pensamiento, y cada una trataba de explicar el porqué del ser, el porqué de la vida, de la ética, de la felicidad, porque, joder, ¿quién no quiere ser feliz? Al menos yo sí. En este camino, la filosofía será, junto con la historia, nuestra maestra. Y hablando de felicidad, ¿qué mejor uso de la filosofía que usarla para ser feliz? Así entramos al terreno de la escuela hedonista, una escuela centrada justo en eso, en el placer por encima de todo. Si solo tenemos una vida, hay que vivirla y disfrutarla, ¿no? La única motivación aquí es buscar la felicidad y el bienestar personal, el placer, sin importar lo que sea. Lo bueno es lo que te hace feliz, lo malo es lo que te hace sentir mal. Cabe decir que las escuelas hedonistas no eran todas iguales. Algunos ponían por encima los placeres de la mente sobre los placeres del cuerpo o viceversa. Cabe decir que no todas las escuelas concordaban con ellos. Los filósofos buscaban tres cosas en principio: el sentido de la armonía, de la proporción, los límites y la medida, lo que conocemos hoy como estética, la búsqueda de las causas y el principio y porqué de las cosas, la búsqueda del ser, y la integración o comprensión de la realidad y sus valores, la ética, por así decirlo. Y es en este último punto en el que se parece la historia. Ambos intentamos explicar la realidad, pero continuamos. Pero, ¿exactamente en qué creían los griegos? Bueno, dado el carácter politeísta y no necesariamente homogéneo del pueblo griego, su canon de divinidades era variado, y las interpretaciones de las mismas igual. Por ejemplo, luego de los mitos siguen los misterios órficos, los cuales vienen del mito de Orfeo, un músico que viaja al inframundo a suplicarle a Hades que le devuelva a su esposa, Eurídice. Estos misterios nos planteaban una nueva manera de ver nuestra existencia, proclamando la inmortalidad del alma y un dualismo entre ambos, siendo el destino último del hombre volver a sus dioses. También tienen la idea de premio y castigo, porque les parece absurdo que el bueno sufra y el malvado goce. De ahí la idea de vivir una vida con virtud, alejado de los vicios que pregonaban los hedonistas. Pero a todo esto, ¿qué es eso de virtud y vicio? Esa era una de las grandes preguntas éticas para los griegos. ¿Qué es la virtud? ¿Qué es el vicio? ¿Es lo mismo
¿Que el bien y el mal? No exactamente. Verán, para algunos griegos, como el caso de Aristóteles, tenían una cierta idea de balance donde la virtud se encontraba justo en ese punto, en el punto medio de una vida satisfecha de placeres y moderada en su estilo de vivir. Básicamente, para Aristóteles todo exceso se convierte en vicio, de modo que hay que tomar todo con medida, así como la cerveza, y responsabilidad. El vicio es el exceso y la virtud, la moderación y la templanza. Para Sócrates, considerado el padre de la filosofía, esta debe ser la doctrina de la que debemos vivir. La virtud es el saber, ya que el hombre que actúa según como entienda que es la virtud y bien, si sabe que puede hacer algo mejor, no puede hacerlo peor. Bueno, según él. Por supuesto, yo personalmente conozco un par de personas a las que casi todo puede malir sal. Digo, salir mal. Es lo primero que me sale mal. Bueno, en fin, continuemos. La ética de Platón, por su parte, descansa en el problema fundamental de la ética, en la cual pondera dos papeles. Por un lado, crear las ideas, y por otro lado, crear el mundo sensible, el de la verdad y el de la racionalidad. El bien es la idea suprema, identificada por los neoplatónicos como Santo Tomás de Aquino o San Agustín como Dios. Es la causa de la realidad, la perfección y la virtud. El problema de la ética de Platón es porque la conducta humana no se desliga del porqué del universo, y el bien ético en el hombre no es más que un aspecto del bien absoluto. ¿Qué criterios tenía Platón para esto? ¿Cómo podemos definir la virtud? Platón no da respuesta a esta pregunta. De ahí que se deduce que la virtud no es una ciencia, porque no la podemos enseñar, pero tampoco es un don natural. Así que llega a un punto donde al final la idea es un tanto incierta. Para Platón, la virtud es algo ideal, algo que no se puede aprender y no se puede alcanzar. Es algo más así como un ideal. Pero regresamos a Aristóteles, quien al final termina diciéndole a Platón: estás mal. Para él, la virtud y la ética tienen como fin máximo aspirar a la felicidad, la cual está en el alma y debe estar acorde a la virtud. Para la felicidad es necesaria la educación, y para tener educación necesitamos leyes. Así, la política es necesaria para la felicidad del pueblo. Sí, claro. Esto está grabando. Oh, perdón. También señala que la virtud o el vicio son elecciones que hacemos de modo constante. La virtud es el hábito que nos vuelve buenos. Así los buenos somos solo un modo, pero los malos son malos de muchos modos. También nos habla Aristóteles sobre el placer, el cual señala que no es inmoral o moral. El problema es cuando mis deseos o acciones trascienden la moral, es decir, las leyes. El placer es bueno, pero no es el bien más grande al que debemos aspirar. Y nos habla también de la dignidad humana, que es un respeto mínimo por uno mismo y por los demás. Ahora, Aristóteles pensaba que se podía educar a las personas para que se sintieran bien haciendo cosas virtuosas y mal haciendo cosas viciosas. De ahí que le dijera: ¡en tu cara, Platón! Muy bonito, Aristóteles, con tu idea de virtud, pero ¿dónde están esos hombres honestos y justos? Eso es lo que Diógenes un día se preguntó. Así que salió a las calles semidesnudo, con un bastón y una lámpara, gritando: ¿dónde están estos hombres? Cosa que no pudo encontrar. ¿Dónde está esa gente virtuosa? Ni siquiera
Cuando Alejandro Magno, el más grande conquistador de su tiempo, se le presentó ofreciéndole lo que más quisiera en el mundo, en su estado de gran y virtuoso señor, ¿qué más pudo responderle Diógenes que «¡Quítese de aquí, cabrón! ¿Qué no ve que me está tapando el sol?» Bueno, seguramente sonaba mejor dicho en griego, pero el caso es que para Diógenes tener una vida virtuosa implicaba deshacerse de todos aquellos bienes innecesarios, vivir como los perros, satisfaciendo las necesidades fisiológicas en todo momento y todo lugar, y vivir una vida simple sin aparentar. Diógenes pertenece a la escuela de los cínicos. Su ideal de buena persona es quien usa el conocimiento para ello. Si no sé algo que no me hace mejor persona, pues no me sirve. Los epicureos, por su parte, señalaban 5 principios morales, los cuales son los siguientes: no tratar al otro como no quiero que me traten, hablar solo si tengo buen nivel de información de un tema, ayudar si me es posible, aun si me maltratan, no pagar con la misma moneda, y finalmente, no hacer algo malo a menos que se haya llegado al extremo. Ellos buscaban procurar la tranquilidad para una vida feliz, ya que no creían en un alma inmortal, pero creían que los placeres del alma son superiores a los del cuerpo, e incluso pueden atenuar los dolores del cuerpo, crear una especie de paraíso terrenal, por así decirlo. Los epicureos solo reconocían 3 tipos de placeres. Primero, los naturales y necesarios: alimento, abrigo y seguridad. Son los que tienen que cubrir para garantizar la supervivencia. Los no naturales, como el sexo, porque pues bueno, no te vas a morir por no tener sexo o conversar, tampoco te vas a morir por no conversar. Y finalmente, los no naturales y no necesarios, como la búsqueda del poder, fama y prestigio. No te vas a morir si no te vuelves famoso o si no tienes poder. Y no los necesitas. ¿Cuándo los has necesitado? Aparte de todo esto, Epicuro creó otro sistema moral, el bueno, lo que dice allí. Los 4 remedios. No temas al destino, que lo que tenemos es la libertad. No temas a la muerte. Te mueres y pues ya, se acabó. Por ende, no debes temerle al más allá. Y finalmente, no les temas a los dioses, que pues ellos están en lo suyo. Pero, como los filósofos siempre se están peleando entre ellos, estos debían tener un enemigo natural, y este era el caso de los estoicos. Para ellos, su idea de virtud es alcanzar la ausencia de afectación y la imperturbabilidad, o sea, que nada en el mundo te afecte. Para ellos, solo de ti depende tu libertad, así como lo que te hace fuerte, lo que te hace miserable y lo que no. Postulan que hay que ser útiles en la medida de lo posible. Una persona que no entiende el mundo no puede ser libre. Vivir de esta forma es vivir como otros lo señalan. Para tener una verdadera existencia, tendremos que ser la mejor versión de nosotros mismos, sea lo que eso implique. Pero también dicen que el mal es una posibilidad de la que la razón pues sale, aunque al mal no sabemos enfrentarnos porque cuando aparece no nos parece posible que alguien pueda elegir activamente ser malo. ¿Será por eso que muchos de nosotros justificamos a los villanos en las películas? Pero ya hablamos mucho de Occidente. ¿Qué pasaba en Oriente mientras tanto? ¿También había gente que se cuestionaba el bien y el mal allí? Pues sí, y de hecho esas versiones pueden ser igual de interesantes o complejas que las de Occidente. Comencemos con el caso de Hammurabi, el primer legalista que tenemos constancia.
quien en su código de leyes y por ende sus principios morales dejaba muy en claro que ojo por ojo, diente por diente. Aquí la idea de ser bueno no es por una cuestión ética o personal, es simplemente porque si no lo hacían sufrirían una sanción. ¿Quién más? Bueno, yendo hacia el extremo oriente de Asia, tenemos a Confucio. Ya saben, el chino japonés que inventó la confusión. Cri, 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 cri. Bueno, pues ya, después de ese mal chiste, el confucianismo se centra en los valores humanos, como la armonía familiar y social, la piedad y filial, la humanidad, que es un sistema de normas y rituales que determinan cómo una persona debe actuar para estar en armonía con la ley del cielo. El confucianismo tradicionalmente sostiene que estos valores se basan en principios trascendentes conocidos como el cielo, y también incluyen creencias en espíritus o dioses. El confucianismo se podría entender como una ética social y humanista, de un sistema centrado en los seres humanos y sus relaciones. En el confucianismo se hace hincapié en los rituales formales de todos los aspectos de la vida, como las normas de etiqueta en Occidente, desde casi las ceremonias religiosas, de la estética de cortesía y de preferencia, de la preferencia hacia los ancianos, especialmente el respeto a los padres, al Estado y al emperador. También en ese mismo extremo asiático tenemos a Lao Tse, fundador del taoísmo o dadaísmo, literalmente la enseñanza del camino. Es una tradición filosófica y religiosa de origen chino, la cual enfatiza vivir en armonía con el Tao. Para los taoístas, no puede haber cosas largas si no hay cosas cortas, ni puede existir lo feo si no existe lo bello. Para lo mismo, en los conceptos morales, no puede existir el bien sin el mal. Por este motivo, en la sociedad ideal no existen los conceptos morales, puesto que al no haber problemas morales, no es necesario crear un sistema de dilemas como los tendríamos en Occidente. Y aunque los valores éticos taoístas varían dependiendo de las distintas escuelas, por lo general tendían a enfatizar la no acción o acción sin intención, la naturalidad, la simplicidad, la espontaneidad y sobre todo 3 tesoros: la compasión, la frugalidad y la humildad, mientras que pone menos énfasis en normas y el ritual, en oposición al confucianismo, que ponía mucho énfasis en la tradición y en el ritual. El objetivo fundamental de los taoístas es alcanzar la inmortalidad, si bien a veces no se entiende esta literalmente, sino como longevidad o plenitud. De la misma manera, se decía que las personas que vivían en armonía con la naturaleza y con el Tao eran inmortales. Más al sur de la India tenemos 2 corrientes más. Una de ellas, el hinduismo, una religión politeísta y sincretista basada en distintas deidades: Rama, religión, ética y obligaciones; Artha, prosperidad y trabajo; Karma, satisfacción de los deseos pasionales; Moksha, salvación espiritual. El hinduismo percibe obligaciones morales tales como la veracidad, abstenerse de hacer daño a seres vivientes, paciencia, tolerancia, autocontrol, compasión, entre otros, al creer que en la reencarnación los aspectos anteriores podían influir en el destino en una próxima vida, por lo que una vida bien vivida nos llevaría a una mucho mejor. Pero bueno, no sé qué estaba pensando quien necesita la infinita compasión de Ganesha cuando se tiene a Tom Cruise y Nicole Kidman mirándonos desde una vulgar revista con sus ojos muertos. Ok, sigamos. La otra corriente es el budismo,
fundado por Siddhartha Gautama. La ética budista llamada Shila o Sila se fundamenta en los principios de Arishma, no ocasionar daño, el camino medio, moderación, no reprimir tampoco ni aferrarse a nada. Según las enseñanzas budistas, los principios éticos están determinados por el hecho de si una acción cualquiera podría tener una consecuencia dañina o perjudicial para uno mismo o para otros. Sila consiste en el habla correcto, la acción correcta y medios de vida correctos. Los 5 preceptos se aplican a los devotos masculinos como femeninos. No matar a ningún ser. No tomar lo que no te pertenece. No tener una conducta sexual dañina. No decir mentiras. No consumir alcohol, drogas que conducen a la falta de atención. El budismo plantea que el mal es causado por un desborde del deseo y que la meditación y la abstinencia refuerzan estos valores. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué se gana con todo ello? Pues ni más ni menos que la iluminación o nirvana. ¿Qué es el nirvana? Bueno, es otra cosa que apagar o extinguirse. En los primeros textos budistas es el estado de moderación y autocontrol al que se llega al apago y al final de los ciclos del sufrimiento. Muchos textos budistas también describen el nirvana como la asociación de la sabiduría con el yo y la vaciedad, el fin de la reencarnación, el alcanzar la libertad mayor del mal, de todo el sufrimiento. Ahora, el Medio Oriente, o mejor dicho, la parte occidental de Asia, vio nacer a varias religiones, y con ello 3 formas distintas de justificar el bien y el mal. Primero, el judaísmo, el cristianismo y finalmente el islam. Mismas que vamos a analizar ahora. Comenzaremos por el judaísmo, ya que es la más antigua de las 3. La ética y la moral para los judíos estaba determinada en parte por los mandamientos de Dios dados a Moisés y por la tradición escrita a través de la Torá. Mandamientos que, si naciste en Occidente, muy probablemente conocerás. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano y todos los demás. Bueno, en realidad estos mandamientos son solo un resumen. En el libro del Éxodo, del capítulo 20 al capítulo 24, podemos ver a detalle cuáles son las implicaciones de violar cada uno de estos mandamientos, cuál es el castigo, cuál es la situación jurídica que se tenía que tomar en cada caso. ¿Cuál era el objetivo de ser bueno y cumplir los mandamientos? El judaísmo, basado directamente en la Torá, no cree en la vida después de la muerte, ni en un infierno, ni en un cielo. Solo creían que debían seguir la voluntad de Dios. ¿Por qué? Bueno, a mí no me gustaría terminar como una estatua de sal, así que supongo que eso podría ser una causa. El cristianismo, por otro lado, nos presenta a Jesús como la encarnación del propio Dios. Y antes de que comiencen los abucheos ateístas de que ¡ay no! Jesús es un mito, este güey ni siquiera existió, permítanme decirles que la historia puede confirmar que al menos una persona judía con las características de Jesús existió en lo que hoy conocemos como Jerusalén en el siglo I y causó toda una revolución con su filosofía y su forma totalmente innovadora de pensar. Aquí vamos a tratar a Jesús como otra de las cosas que fue, un filósofo. Pero, ¿qué decía este tal Jesús de Nazaret que lo hacía tan revolucionario? Básicamente, algo que rompía con todas las propuestas hasta el momento. Ama a tu prójimo, ama a tus enemigos,
El que esté libre de pecado que tire la primera piedra, perdona a tus enemigos hasta 70 veces 7, haz el bien sin mirar a quién, no te vanaglories de tus actos buenos, haz humildad, vive en la pobreza, existe una vida después donde tu alma inmortal gozará la eternidad de la felicidad si has actuado de acuerdo al bien. No hagas el mal, pues si has actuado mal, tú mismo te condenarás hacia el infierno donde tu alma padecerá. Ama a tu único Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y todas tus fuerzas, y a tu prójimo como yo los he amado. Da la vida por tus enemigos. Todas esas ideas eran totalmente revolucionarias para la época. No es de extrañar cuál fue el final con el que terminó. Sin embargo, si algo podemos decir es que aunque a los marxistas les arda las entrañas en su opio de pueblo, Jesús fue un filósofo que no solo quiso interpretar el mundo, sino que logró transformarlo. El cristianismo iría tomando forma en Europa tras algunos siglos después de algunos años de persecución, pero al final se impondría y sería la base de la nueva filosofía e interpretación sobre el bien y el mal. Mientras tanto, es decir, unos siglos más tarde, en un lugar no muy lejano de Jerusalén, en la Meca, nacería otro de los personajes más influyentes hasta la actualidad, fruto también del judaísmo como el cristianismo. Hablamos ni más ni menos que del profeta Mahoma y del Islam. Este recogió los principios tanto de las dos religiones anteriores, del judaísmo y el cristianismo. Incorpora nuevas reglas y en la forma de vivir y actuar y de pensar. A partir de su libro El Corán, se plantea la Sharia o la ley divina, la voluntad divina que el hombre debía seguir tanto en su vida privada como en sociedad. Una serie de leyes muy estrictas como en el judaísmo. Sin embargo, igual que en el caso del cristianismo, pregonaba ideas como la de amor al prójimo y la promesa de un cielo y de un infierno, aunque estos dos variaban un poquito del cristiano. Pero regresando a Europa, después de pasar por los filósofos que trataron de interpretar el mensaje de Jesús a través de los evangelios y el Nuevo Testamento como San Agustín, Santo Tomás señala que el mal tiene distintos niveles, pero en todos ellos el mal opera como una ausencia del bien. La ética medieval se basa en que el fin del actuar humano es obtener el bien que nos hace felices y nos une con la doctrina cristiana, vista como la revelación divina. El fin último del actuar humano es también la caridad y permite al hombre acceder a la visión de Dios. Otros santos, como San Francisco de Asís, pensaban que para vivir según la doctrina de Jesús, la Iglesia debía volver a sus orígenes en el aspecto de la humildad, la bondad y la caridad y el amor tanto a los semejantes como hacia los propios animales. Y esto era algo muy importante porque durante los casi 13 siglos del cristianismo en el cual este reinó, se convirtió en una institución de tal poder y riqueza que incluso algunos clérigos la llegaban a cuestionar. Ese fue el caso de Martín Lutero, quien, harto de los abusos económicos de la Iglesia, de la venta de indulgencias y la ignorancia en la que se sometía a la población inculta sobre las Sagradas Escrituras, que solo podían ser interpretadas por los sacerdotes que hablaban latín, lengua que ya había muerto hace siglos, pues le parecía impensable y decidió traducir la Biblia al alemán y fundar su propia iglesia, una iglesia reformada, con nuevos valores éticos y morales, que se alejaba de la hasta entonces incuestionable autoridad papal. Para Lutero,
las personas debían tener libertad de interpretar por sí mismos las escrituras, hecho que dio pie al surgimiento de diversas iglesias protestantes por venir. En su escrito sobre las buenas obras de 1520, Lutero se posiciona contra la crítica de que la Reforma destruye la educación virtuosa y moral. Uno entenderá a Lutero mejor cuando uno dice que le importaba a Lutero es la fe y los hechos. El mundo es una oportunidad para los hechos. La necesidad de nuestro prójimo requiere nuestro actuar. Una fe sin obras estaría muerta para Lutero, que finalmente también era un mensaje de Jesús. Pero bueno, ya hablamos mucho de religión. Vamos a filosofía e historia. Y es que al mismo tiempo que todo este cisma de la religión pasaba, algunos filósofos un tanto más pragmáticos comenzaron a pensar: sí, muy bonito todo esto de la ética y la moral, pero si eso no sirve para proteger a las personas, al Estado, a la nación, al príncipe, ¿entonces qué? Este pensamiento maquiavélico del que el fin justifica los medios, siempre y cuando ese fin sea por el bien del Estado, surge aquí, con nuestro buen amigo Nicolás Maquiavelo. El comienzo del pragmatismo y los orígenes de lo que posteriormente sería conocido como utilitarismo moderno. ¿En qué consiste el utilitarismo moderno? Jeremy Bentham, fundador del utilitarismo, parte del pensamiento de que el hombre tiene dos amos naturales: el placer y el dolor. Así que el placer es bueno y placentero, o se cree que evita el dolor. De ahí sostiene que lo correcto o lo que es lo que aumenta o excede el placer sobre el dolor. De modo contrario, es incorrecto lo que aumenta el dolor. En lo que respecta a las consecuencias de una acción frente a las demás, sostiene que se debe tener en cuenta las penas y los placeres para los que se están afectando dichas acciones. Esto debe hacerse en igualdad, nadie poner encima de nadie. Sí, claro. Bueno, Descartes y Spinoza, por su parte, de su propuesta ética plantean algo que podría interpretarse como moral provisional, misma que consistía en tres principios. Primero, obedecer las leyes. Segundo, ser consciente y constante hasta el final. Y tercero, tratar de superarse a sí mismo y no cambiar el orden del mundo. Prudencia, decisión y superación de uno mismo era el entendimiento de el ser y debía ser la guía hacia la libertad. Después tenemos a nuestros favoritos de siempre, Hobbes, Locke y Rousseau. El primero, en resumen, considera que somos buenos únicamente porque el Estado nos obliga a ser buenos, porque si no, caeríamos todos en el mal. Locke, por otra parte, señala que el hombre es una criatura de Dios, por lo que no puede destruir su vida ni la de otros, ya que no le pertenece a nadie más que a Dios. El hombre tiene derecho y deber de conservar su vida, y el hombre no es súbdito de nadie, sino que es libre. La comunidad para Locke es necesaria, porque nos da autoridad de que se juzgue en caso de conflicto, algo que puede existir en cualquier momento. Y finalmente Rousseau, pues, que por su parte plantea que el hombre siempre fue bueno por naturaleza, un ser sin maldad, en el que predominaban dos sentimientos básicos: el amor de sí, instinto de protección, y la piedad, la repugnancia por el sufrimiento ajeno. Pero a medida que creció la población, se juntaron grupos y se crearon falsas necesidades con sus uniones, lo que derivó en la maldad del mundo. Pero la gran revolución ética llegó con Kant, quien rechaza
la fundamentación ética en otras cosas que no sean un imperativo moral, porque si la moral se orienta en buscar la felicidad, no puede darnos una norma categórica universal. Para Kant, la ética no da leyes de la libertad. No hay nada en este mundo tan bueno como la buena voluntad, que es la razón que nos guía a hacer lo correcto, lo que está bien, lo que hace que la gente haga acciones buenas. Kant nos dice también que nuestra primera falla ética siempre es hacia nosotros, cuando no nos respetamos, también cuando nuestra felicidad choca con el deber. Siempre debemos elegir el deber. Podemos resumir su ética en las siguientes 3 oraciones. Primero, actúa de tal forma que desees que la máxima de tu conducta sea una ley universal y que puedas recomendarla tanto a tu peor enemigo como a la persona que más ames. 2. Trata al otro como finalidad, no como medio, siempre con la mejor intención y siempre presupón que tienen la misma honorabilidad que tú. Como cada ser humano es un fin en sí mismo, tiene un valor absoluto incomparable, objetivo y fundamental. Eso es la dignidad. 3. Legisla o actúa como si legislaras para un reino de fines. Mantente siempre con una conducta ejemplar. ¡Ay, qué bellas son las palabras de Kant! Pero hay algo que se nos está pasando por alto, y que al menos puede que se le haya pasado por alto a él. Primero, ¿qué pasa si la máxima universal de alguien es contraria a la vida social? ¿Qué ocurre si, como en el caso de Maquiavelo, se piensa que los actos terribles son por un fin más que honorable? Y tercero, ¿qué ocurre si los fines implican la destrucción de los otros que no encajan dentro de tu realidad universal? Esos que ni siquiera son personas. Bueno, ¿qué se imaginan? Durante los juicios de Adolf Eichmann, uno de los principales ideólogos nazis y juzgados por sus crímenes de guerra durante la Segunda Guerra Mundial y un autoproclamado fiel seguidor de las ideas éticas de Immanuel Kant, dijo: es imperativo categórico una oda a la obediencia debida. Lo invocó el nazi responsable de la atroz solución final. Hannah Arendt, otra filósofa, defendió que Adolf Eichmann pervirtió el mensaje de Kant. Onfray, otro filósofo contemporáneo, reacciona y dice todo lo contrario. La versión kantiana que el criminal de guerra expuso durante su juicio, básicamente que obedecía órdenes de su superior, es correcta y demuestra que el sistema ético de Kant es compatible con el argumento básico del genocida, con los peores pasajes de la obediencia ciega y debida. Por otra parte, John Stuart Mill pensaba que hay placeres superiores y otros inferiores. Los superiores, que son los de gran valor y deseables, que incluyen la imaginación o la capacidad de apreciar la belleza, aunque aquí yo me pregunto, ¿quién es el que determina qué es lo estético aquí? Y los inferiores, los que son del cuerpo, las sensaciones. Con respecto a la honestidad y la justicia, la veracidad y las reglas morales, considera que los utilitaristas no deben calcular desde antes de cada acción si esta máxima la autoridad. Al contrario, deben analizar si dicha acción se enmarca en un principio general y si la adhesión a este principio da más felicidad. Es decir, este filósofo hace una crítica al utilitarismo, pero no lo cuestiona del todo. Friedrich Nietzsche, por su parte, criticaba el código moral convencional, considerándolo una fuerza corrupta de la humanidad,
porque postula una moral esclava, ya que consideraba como virtudes la pobreza y la humildad, la mansedumbre y el autosacrificio. Por eso la consideraba la ética de los oprimidos y los débiles, que odian y tienen miedo a la fuerza. Por esta razón, consideró que la religión tradicional había terminado, pero en su lugar propuso la grandeza del alma, no como virtud cristiana, sino que incluía la nobleza, el orgullo y los logros personales. El mandato ético de Nietzsche es: créate a ti mismo, a partir del caos, del flujo de fuerzas e impulsos que estén a tu alrededor. Busca a ese superhombre. A Nietzsche, si no fuera porque moriste borracho y loco por la sífilis... gente, por favor, no le hagan mucho caso a este señor. No creo que sea un muy buen ejemplo de vida. Solo vean, por ejemplo, a Rick Sánchez. Pero volvamos a Hannah Arendt, la cual señala que hay un tipo de mal que podemos llamar mal radical. Es decir, que tiene una raíz, el cual nos determina para actuar de forma malvada. Así, no podemos reclamar el mal como una ausencia de bien. El mal para ella es el efecto de la falta de ejercicio de pensamiento, la ausencia de responsabilidad sobre el mundo. Aún así, señala que no hay gente malvada, sino gente que hace actos malvados, porque la gente no es tan inteligente como para concentrarse en la maldad. Digamos que para Hannah, la maldad no es más que un acto de idiotez. Al Estado le conviene que la gente sea superflua y banal, que no piense, porque el pensamiento es un conocimiento de acción moral. Es decir, ¿qué tanto estamos condicionados por el pensar para cometer el mal? Así, los grandes malvados son solo los incapaces de pensar. Y este tipo de maldad funciona porque la gente es principalmente ignorante. Ahora, estamos ante un fenómeno de desolación humana, porque la soledad y la determinación es la capacidad de actuar juntos y, ante eso, nos volvemos incapaces de actuar moralmente y políticamente. Entonces, el mal es el efecto de la falta del ejercicio de pensamiento, la ausencia de la responsabilidad y la ausencia de la solicitud o disposición. Para Arendt, la educación sería la única solución. Arendt llegó a esa conclusión luego de entrevistar a Adolf Eichmann, responsable del Holocausto, esperando encontrar un supervillano. Pero lo que encontró fue a un pobre padre de familia que lo que intentaba con sus acciones era simplemente granjearse el reconocimiento de sus superiores y acceder socialmente, algo con lo que relativamente es sencillo identificarse hoy en día. Incluso señaló que no se pensaba en perjudicar a las minorías, que no era antisemita ya que tenía amigos judíos y que él incluso intentó obedecer los principios de Kant. A pesar de los resultados de las acciones de Eichmann, responsables de la muerte de millares de personas, era imposible señalarlo como un malvado en sentido tradicional. El gran villano del siglo XX era simplemente un mediocre padre de familia. La educación era la respuesta. ¿Por qué hacemos el mal? ¿Por qué obedecemos ciegamente al líder? Eso es lo que Milgram y la escuela de Stanford intentaron descifrar a través de los experimentos de Milgram y Ash. Estos experimentos ponían a prueba tanto a la gente si estaba dispuesta a cumplir con una orden siempre y cuando una autoridad de bata blanca se los indicase. ¿Serían capaces de causarle sufrimiento a través de descargas eléctricas a alguien tan solamente porque una persona con cierto nivel de autoridad se los pidió? ¿Hasta qué punto? El resultado fue que el 65% de los que participaron en el experimento
continuaron hasta el final, aun si eso implicaba causarle gran dolor a un desconocido. Desde que comenzaba a quejarse, teniendo problemas cardíacos, gritando, exigiendo que lo sacaran de ahí, que lo liberaran. Obviamente nadie se lo lastimado. Todo se trataba de una actuación en la cual se aplicaba las supuestas descargas. El único que no sabía lo que estaba pasando ahí era el que hacía las descargas. El experimento de Milgram representa uno de los experimentos de psicología social de mayor interés a la criminología a la hora de demostrar la fragilidad de los valores humanos ante la obediencia ciega a la autoridad. Por otro lado, el experimento de Ash demostraba cómo una persona estaba dispuesta a actuar en contra de lo que ellos veían o pensaban, si el grupo en el que estaban tomaban decisiones distintas a la respuesta natural. Como en este caso. ¿Qué línea es la más larga aquí? Obviamente es la B. Sin embargo, en el experimento, todas las personas, excepto a la persona invitada, tenían que responder que era la C. Esto obligaba a la persona a cambiar su respuesta, y a pesar de que sabía que la respuesta correcta era B, forzaba su respuesta hacia la C por un sentimiento de conformidad social. De esta manera, la criminología ha logrado entender cómo algunos criminales que han cometido salvajes genocidios y ataques terroristas han desarrollado un nivel muy alto de obediencia a lo que consideran una autoridad, o a lo que es el grupo en el que están reunidos acepta como correcto o incorrecto. Volviendo a Arendt, ella también señala en su obra La condición humana distintas esferas en las que los humanos nos desarrollamos, siendo más importante la esfera de la acción, donde están las acciones que perduran. Entre ellas señala como más importantes la capacidad de perdonar y prometer. El perdón es revolucionario en tiempo de Jesús, ya que antes de eso, ante cualquier falta, lo único que se podía hacer era castigar al ojo por ojo. Pero el perdón permite deshacer el pasado y dar un nuevo curso al futuro de las personas. El perdón permite que la vida siga y otorga nuevas oportunidades. La venganza, por otro lado, mantiene al individuo sujeto al proceso de la acción. Es una acción libre de consecuencias para quien perdona como para quien es perdonado. No recuerdo quién era ese personaje de hace 2000 años que ya había hablado del perdón. En fin. Pero no todos son tan optimistas como Arendt. Michel Foucault, en su libro Vigilar y Castigar, nos propone una idea distinta de por qué actuamos como tal. Actuamos a razón del miedo, a razón del ejercicio del poder de unos sobre otros. Actuamos de acuerdo a un poder normalizador que impone un miedo en la sociedad y que lo limita en su actuar y su libertad. En una entrevista a Foucault, él dijo: creo efectivamente que este punto es el punto de articulación entre la preocupación ética y la lucha política, para el respeto de los derechos y la reflexión crítica contra las técnicas abusivas del gobierno, y de una ética que permita fundamentar la libertad individual. Actuamos como actuamos en principio por el ejercicio del poder, pero la ética debería permitir al individuo liberarlo de dichas ataduras y hacerlo actuar en libertad, hacer el bien no porque nos lo han impuesto, sino porque libremente hemos decidido hacerlo. Quiero concluir con un clásico escolar y que a muchos seguramente los hará reflexionar o traerá recuerdos. Me refiero a Fernando Savater, autor del popular libro de Ética para Amador. En él, Savater, siguiendo a Spinoza, propugna una ética del querer en contraposición de una ética del deber.
Los seres humanos buscan de manera natural su propia felicidad, y la ética ayuda a clarificar esta voluntad y mostrarnos las formas de realizarnos. Por tanto, la ética no debe juzgar las acciones por criterios abstractos y tampoco debe ser inquisitiva. Al final, Sabater plantea un lema: haz lo que quieras, y dice que hay que dejarse de órdenes y costumbres, de premios y castigos. No le preguntes a nadie qué es lo que debes hacer con tu vida, pregúntatelo a ti mismo. Actuemos éticamente porque esos actos nos conducen a la felicidad, pero resulta que en ocasiones importantes o cuando nos tomamos lo que vamos a hacer verdaderamente en serio, todas estas motivaciones corrientes resultan insatisfactorias. Vamos, saben a poco, como suele decirse. La buena vida es buena vida entre humanos, o de lo contrario, puede que sea vida, pero no será ni buena ni humana. Las cosas pueden ser bonitas y útiles, los animales resultan simpáticos, pero los hombres, lo que queremos ser es humanos, no herramientas ni bichos, y queremos ser tratados como humanos, porque de eso se trata la humanidad. Depende en buena medida de lo que uno hacemos con otros. La buena vida humana es la vida entre seres humanos. Los hombres somos humanos y queremos ser tratados como tales. Por eso, darse la buena vida no debe ser muy diferente a dar la buena vida. El mundo en el que vivimos los hombres es un mundo lingüístico, una realidad de símbolos y leyes sin la cual no solo sentiríamos incapaces de comunicarnos, sino también de captar la significación de lo que nos rodea. Pero entonces, profesor, ¿cuál es la conclusión aquí? ¿Quién tiene la razón? ¿Todos? ¿Alguien? ¿Alguno? ¿Ninguno? Bueno, todo depende de la forma de pensar de tu filosofía de vida, tu ideal de virtud, de bondad y maldad. ¿Bajo qué parámetros determinamos qué es bueno y qué es malo? Esa es la conclusión, porque como un viejo sabio le contó a su sobrino una vez, es importante conocer el conocimiento de varios lugares. Si lo haces desde uno solo, el conocimiento se vuelve rígido y tedioso. Si entiendes el resto de los demás elementos y las demás naciones, te ayudará a ser más completo. Y eso es todo por hoy. Gracias por ver el video. Si te gustó, por favor dale un like y compártelo. No olvides suscribirte. Publicamos videos sobre historia, arte y cultura siempre que nos es posible. Si quieres apoyarnos, suscríbete y no olvides activar la campanilla para recibir notificaciones cuando subamos un nuevo video. ¡Hasta pronto!